Mi nombre es León Ulil Heredia Rodríguez de San Miguel. Unidad 1. Normas jurídicas y sus características. ¿Qué son? Son las unidades mínimas de un ordenamiento jurídico, donde otorgan derechos e imponen obligaciones a los ciudadanos dentro de una sociedad. Deben ser respetadas, ya que su incumplimiento puede dar lugar a sanciones. Las normas jurídicas regulan el comportamiento humano en sociedad y las autoridades serán las encargadas de elaborarlas, ya sea por sí mismas o a través de organismos a quienes delegan tal competencia. De esta manera se construyen los ordenamientos jurídicos. Estos no son más que la suma de todas las normas jurídicas de una sociedad, y las funciones principales son promover condiciones típicas de convivencia para que no sean vulneradas y proteger a las personas que viven en una sociedad de posibles daños. Dentro de las normas jurídicas tienen su base en los siguientes conceptos: el sujeto, el objeto, la relación, la consecuencia y la finalidad. Dentro de las características de las normas jurídicas encontramos que pueden ser heterónomas, las cuales son impuestas por alguien distinto del individuo. Deben obedecer, por ejemplo, el cumplimiento de un contrato. La bilateral, que existen dos partes, la que debe cumplir con las normas y la que es responsable de exigir que se cumplan. La exigibilidad se puede hacer cumplir mediante sanciones. Un ejemplo sería una sanción por exceso de velocidad cuando conducimos nuestro vehículo. Clasificación de las normas jurídicas. En ellas encontramos normas imperativas, normas de derecho común, derecho especial, rígidas, equidad. Y en estas mismas existen otras clasificaciones denominadas artiana, que son primarias, secundarias y de cambio. Las normas imperativas son las que se obligan a todo y tienen normas dispositivas donde los individuos pueden usar la norma según a su voluntad. Normas de derecho común, cuando están dirigidas a todos los ciudadanos, o normas de derecho especial, si se elaboran para personas o cosas específicas. Derecho común. Las leyes sobre este es el pago de impuestos y se dirige a todos los ciudadanos. Derecho especial. Las normas sobre conducción de vehículos solo se dirigen a los conductores. Las rígidas, donde el hecho es regulado y las consecuencias están tasadas. Equidad. Las normas civiles que regulan la responsabilidad del deudor. Dependerá del caso concreto y se aplicarán unos matices u otras. Dentro de las artianas, estas fueron propuestas por el filósofo jurídico inglés Herbert Adolphus Hare, en cuales menciona que las primeras regulan la conducta humana, las secundarias atribuyen poderes y facultades a lo que son aspectos políticos y privados, y las de cambio establecen como las normas jurídicas donde pueden derogarse, modificarse o ser sustituidas por otras nuevas. Sorokin en 1982 escribió que las normas son creadas por las autoridades competentes de cada estado. Su característica principal es que todos los individuos deben de cumplir con lo regulado y de no hacerlo implicará una sanción. Las normas jurídicas tienen la capacidad de imponer obligaciones, otorgar derechos y establecer un orden entre las interacciones humanas. La ignorancia del conocimiento de las normas no exime de su cumplimiento por parte de los ciudadanos, incluso aunque no esté de acuerdo con ellas. Mi nombre es Jonathan Israel Zulkawich, de la carrera de Agronomía. El tema que me tocó fue el 1.1.2, la ley y sus características. Dice que una ley es una regla o norma jurídica de carácter obligatorio dictada por la autoridad competente de un territorio.
Tienen como fin permitir o prohibir alguna acción de los individuos con el objetivo de regular las conductas humanas y lograr una convivencia armoniosa dentro de una sociedad. Son de carácter coercitivo. Esto significa que en caso de que las leyes no sean cumplidas, la fuerza pública tiene el deber y obligación de sancionar a la persona o institución correspondiente. Las leyes se dividen según su modo, por ejemplo, leyes permisivas, que permiten al sujeto realizar determinadas acciones, y leyes prohibitivas sancionan al sujeto que lleva a cabo determinados comportamientos. Por ejemplo, leyes permisivas serían como el derecho a la identidad, derecho a la propiedad y derecho a un justo proceso, y entre otros. Y las prohibitivas, pues como lo dicen, serían la prohibición del robo, prohibición del asesinato y lo que venga siendo como un delito. Leyes según el rango. Leyes orgánicas regulan los derechos fundamentales y las libertades públicas y requieren de una mayoría en el órgano legislativo para ser aprobadas. Leyes ordinarias regulan materias específicas que no afectan los fundamentos de las leyes orgánicas, por lo que requieren de una minoría simple en el órgano legislativo para ser aprobadas. Leyes constitucionales detallan o se explayan sobre algún precepto de carácter constitucional. Las leyes según el origen o sentido. Las leyes formales son normas formuladas por el Poder Legislativo independiente de su contenido, y las leyes materiales son normas generales y obligatorias que emanan de otras autoridades competentes. Por ejemplo, la ley formal es cuando se otorga una pensión o se ordena la erección de un monumento o se aprueba el presupuesto de la administración pública o se autoriza al Estado a contraer un préstamo, y a esta ley se les llama, pero solo en sentido formal. Y las leyes en sentido material son la Constitución Nacional, por ejemplo, ley de contrato, ley de trabajo, ley de divorcio, la ley de sociedades, etc. Y las leyes según el ámbito de aplicación, que son leyes federales que promulgan y tienen validez en todo territorio de una nación, y las leyes locales, que son promulgadas por el órgano legislativo de una provincia o estado y tienen validez solo en ese territorio. Ya como lo dicen, pues ya las federales ya sería en un estado donde se viva, y las locales pues ya sería, por ejemplo, nosotros vivimos en un municipio y cada uno tiene unas leyes que tenemos que respetar. Características de las leyes. Las leyes dicen que son obligatorias, deben ser respetadas y cumplidas por todos los ciudadanos que estén en el territorio en el que rijan esas leyes, y dependiendo qué leyes, incluso cuando estos vayan en contra de la voluntad del individuo, el no conocimiento de la ley no es excusa para no cumplimiento. Impersonales, son creadas para ser aplicadas a un grupo indeterminado de sujetos y no a una sola persona. Las abstractas se aplican en todos los casos, lo que implica un número de casos no establecidos ni particularizados. Los permanentes son formulados por carácter indefinido y permanente, solo dejan de tener vigencia cuando son subrogadas, abrogadas o derogadas a partir de leyes posteriores. Y las irretroactivas son las que regulan hechos que se desarrollan luego de una sanción, por lo que no rigen sobre conductas anteriores a su aparición, que por ejemplo, es decir, la aplicación de una ley, un hecho que se cometió antes de que entrara en vigor dicha ley. Por ejemplo, hoy es legal fumar en la calle y mañana entra en vigor una ley que castiga dicha conducta, y las generales son aplicables a todos los individuos sin excepciones. Coercitivas son las que su no cumplimiento implica la imposición de una pena o un castigo. Y este es el tema que me tocó. Es todo. Mi nombre es Esteban Santiago Collir Rodríguez, soy estudiante del sexto semestre de la Ingeniería en Agronomía de la modalidad mixta, y me tocó el tema 1.3, formación de ley de la asignatura Figuras Asociativas. Pues la formación de ley en nuestro país se le conoce como proceso legislativo.
el cual se encuentra establecido o escrito en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 71 y en el artículo 72. En el artículo 71 pues nos dice quiénes son los que pueden meter la iniciativa de leyes o decretos. Entre ellos está primeramente el presidente de la República, diputados y senadores, la legislatura de los estados y de la Ciudad de México y los ciudadanos, siempre y cuando la iniciativa de los ciudadanos tiene que cumplir con el punto 13% de la lista de electores. Presidente, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, los congresos locales y los ciudadanos por medio del 13% de la lista nominal. Pues el artículo 72, pues ahí nos habla acerca del procedimiento para que se puedan aprobar las leyes o decretos. Y prácticamente nos dice que toda ley o decreto tiene que discutirse en las dos cámaras, salvo que sea alguna responsabilidad o esté dispuesto en la ley que sea exclusiva de alguna de las cámaras. O sea, lo que nos dice este artículo es que las leyes tienen que discutirse en las dos cámaras y debe seguir como protocolo la ley del Congreso y los reglamentos respectivos. Pues más o menos aquí en el artículo 72 nos va a ir explicando las situaciones que se pueden dar para los decretos y la ley. Y aquí pues nos habla de la ley del Congreso para poder determinar cada cuándo y cómo se van a contar las votaciones y las discusiones, de qué manera se va a hacer. Pues hay varias fracciones en este artículo y la fracción A nos dice que es la más básica o lo ideal, por ejemplo, es que la Cámara que proponga, ya sea la de diputados o senadores, que proponga la ley, primero debe ser aprobada en esa Cámara y después pasarla a la otra Cámara. Si se comenzó con la de diputados, se pasa a la de senadores. Y si también se aprueban en las dos cámaras, se le emite o se le envía al Ejecutivo. Y si el Ejecutivo no tiene que hacer ninguna observación, entonces se publica de manera inmediata. Esto es lo ideal para cualquier legislatura, para cualquier propuesta de ley o decreto. La fracción B dice que cuando el Poder Ejecutivo no devuelve a la Cámara la ley o la iniciativa, o sea, no la devuelve por si tuviera que hacer alguna adecuación, se da 30 días naturales siguientes a su recepción, se da ese lapso de tiempo. Una vez que pasaron los 30 días, entonces se entiende que ya fue aprobada, entonces el Ejecutivo tendrá 10 días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Después de ese tiempo, ya que se considera promulgada la ley, el presidente de la Cámara de donde salió la ley o el decreto, ya sea la de diputados o senadores según sea su caso, ordenará que se publique en el Diario Oficial de la Federación. En la fracción C, suponiendo que no sea aprobado o que se devuelva la ley o el decreto, ya sea que lo haya aprobado el Ejecutivo por partes o lo haya rechazado todo, se devuelve a la Cámara de origen y de ahí nuevamente se discute. Y si se acepta esas adecuaciones por las 2/3 partes de votos, se regresa a la Cámara revisora, es decir, la que se encargó de revisar la ley. Y si luego de esto fuese sancionado por la misma mayoría, entonces el proyecto de ley vuelve al Ejecutivo para su promulgación, es decir, se procederá a ser aceptado. En la fracción D nos habla cuando se desecha en su totalidad la ley por la Cámara de Revisión. Entonces, ¿qué sucede? Pues regresa a su Cámara de origen y se examina nuevamente. Y si después es aprobado por la mayoría absoluta, es decir, por todos los miembros presentes, vuelve a la Cámara que la desestimó. Y si a esa Cámara la aprueba, entonces pasa al Ejecutivo para su promulgación.
pero si la reprueba no se puede volver a presentar esa ley dentro del mismo periodo de sesiones. Ahora bien, en la fracción E nos dice que si el proyecto de ley, decreto, se desechara una parte o se modifica o la Cámara Revisora agrega algo más, la discusión en la Cámara de su origen será únicamente sobre lo que la Cámara Revisora hizo hincapié, o sea, lo que agregó o desechó, no de todo. Y ya de ahí y no se pueden alterar los artículos aprobados. Ahora, si esas adiciones hechas por la Cámara Revisora son aprobadas con mayoría absoluta de los votos, entonces se pasa el proyecto al Ejecutivo para validarlo, ¿no? Ahora bien, si esas adiciones o reformas mencionadas por la Cámara Revisora no son aprobadas por la Cámara de origen, entonces se regresa en la propuesta a la Cámara Revisora y se vota las consideraciones que pusieron. Si se logra la mayoría absoluta de votos presentes en esta segunda revisión, pues esas adiciones o reformas del proyecto, o sea, todo lo que haya sido aprobado por las dos cámaras se pasa al Ejecutivo para su promulgación, es decir, solamente pasará y se promulgará lo que fue aprobado por las dos cámaras. Ahora, si la Cámara Revisora insiste en que tiene que ser mayoría absoluta de los votos presentes para las reformas, entonces el proyecto ya no se vuelve a presentar hasta el siguiente periodo de sesiones. A menos que acuerden por mayoría absoluta que se expida la ley solo con los artículos aprobados y que se reserven los adicionados para posteriormente su examen en las siguientes sesiones. Y aquí pues en la fracción F nos dice que para hacer una interpretación, reforma o derogación de ley se sigue el mismo procedimiento que como cuando se forma. Y en la fracción G dice que todo proyecto de ley o decreto, si es desechado en su Cámara de origen, no se puede volver a presentar en las sesiones del año, ya no en el periodo de sesiones, sino que en las sesiones del año. Bueno, esta es mi participación. Gracias. Hola, mi nombre es Ingrid Namiucan Rodríguez. Soy de modalidad mixta sexto semestre. Mi tema que me tocó exponer es el 1.4. Conflictos de leyes en el tiempo y el espacio. Interpretación conceptual a nivel de estado y municipio. Conflicto de leyes en el tiempo y el espacio. ¿Qué es un conflicto? El conflicto es la situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas con el objetivo de dañar. El conflicto de leyes. Conflicto de leyes se entiende por conflicto de leyes cuando dentro de la legislación de un país o territorio determina existe concurrencia entre dos o más normas de derecho positivo. ¿Cómo se pueden clasificar? Punto 1. Es positivo cuando en virtud de la diversidad de las disposiciones de derecho internacional privado, dos o más legislaciones constituye competencia a sí misma para resolver el punto del litigio. Punto 2. Es negativo cuando en virtud de la diversidad de las disposiciones de derecho internacional privado, ninguna de las legislaciones concurrentes se atribuyen competencia para resolver la cuestión en litigio, sino que cada una de ellas da competencia a una legislación extraña. Conflicto de leyes en el espacio. Se refiere al espacio territorial donde la ley puede y debe ser aplicada, y en caso de que para un mismo asunto se pretenda la aplicación de distintas leyes que se contraponen, determinar cuál de ellas prevalecerá por encima de otras. Se da generalmente en los casos de derecho internacional privado.
Conflicto de leyes en el tiempo. El conflicto de leyes que se presenta entre dos leyes sucesivas de un mismo país, por ejemplo, el conflicto entre la aplicación del antiguo y el nuevo texto del artículo 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Ambos conflictos poseen las características. Punto 1. Los ordenamientos jurídicos son sistemas abiertos en el tiempo y el espacio. Punto 2. Los sistemas jurídicos establecen relaciones con sistemas jurídicos, sistemas no jurídicos y se producen tanto al interior del sistema. Punto 3. Se relacionan con ordenamientos no jurídicos, siendo el más relevante moral. Las relaciones con la normal positiva son permanentes y sus frutos evidentes, como el ejemplo de que el derecho formaliza conductas que antes solo eran regulados por las normas propias de la moral. Conclusión. Por lo general, la Constitución Nacional de cada país y los códigos de procedimiento establecen la regulación del ámbito